Imagínese embarcarse en un viaje épico donde su vida se convierte en un juego desafiante, con 3 fases cruciales que todo cristiano necesita superar para alcanzar el nivel final, el que anhela todo, la eternidad con Dios. Comencemos con la primera fase, donde todo se decide. Piense en usted como un personaje en un juego llamado vida. ¿El objetivo? Termine este paso inicial con suficiente energía para avanzar. Pero hay un detalle crucial, el juego parece imposible de ganar. En el camino, encontrarás abismos llamados pecado, y tu avatar, nacido con el nombre el pecador, no puede omitir la mayoría de ellos. Cada otoño consume un poco más de tu vida espiritual. El problema es que, para alcanzar la fase final, debe ser 100% de vida. Y en cualquier momento el juego puede terminar sin previo aviso. Parece que sin salida, ¿no? Pero mientras peleas, algo te llama la atención. De vez en cuando, cruza con alguien llamado Jesús, que tiene una vida nueva, brillante e infinita en sus manos. Ofrece a intercambiar su corazón herido y agotado por este nuevo, que nunca se vacía. Al principio te niegas, después de todo, quieres ganarte sin ayuda. Sin embargo, pronto se da cuenta de que es humanamente imposible. Si el juego ha terminado ahora, lo pierdes todo. Luego acepte el regalo gratuito, vida eterna. En el momento en que se implementa este nuevo corazón, sucede algo extraordinario. Su avatar se transforma, convirtiéndose en Jesús. Ahora eres parte de su equipo, eso es lo que llamamos santificación. La Biblia dice que al recibir a Cristo nos convertimos en una nueva creación. Su nombre también cambia, de Sine a Pfer. Esto es justificación, a los ojos de Dios, te declaran puro. Además, incluso si el tiempo ha terminado antes de terminar la fase, su punto de eternidad está garantizado. Es la glorificación, el sello del Espíritu Santo que garantiza su lugar en el cielo. Aquí viene una duda legítima, si la victoria final ya está garantizada, ¿por qué seguir luchando en la primera fase? La respuesta es simple y poderosa, Jesús no lo abandona. Lo invita a seguirlo, porque las lecciones aprendidas aquí serán esenciales por adelantado. A veces todavía te topas, caes en el pecado, pero ahora hay una diferencia, tu vida ya no se vacía. El corazón que Jesús le dio es inagotable. Este es el discipulado, un llamado para dejar de lado lo que dificulta y perseverar hasta el final, siempre con su gracia que nos apoya. Ahora una pregunta incómoda, ¿es posible perder esta salvación? Algunos dicen que sí, y apunten 2 caminos principales. El primero sería pecado repetitivo. Puede sentirse inseguro, pensando que no está salvado porque cae con frecuencia. Después de todo, quien tiene el nombre justo no debería pecar tanto, ¿verdad? La verdad es que sí, un verdadero seguidor de Cristo debe tratar de vivir en santidad. Pero todos fallamos en uno durante minutos, otros durante meses o incluso años, alejándonos de Dios. Si fuera posible perder la salvación de los pecados continuos, surgiría otra pregunta, ¿cuántos defectos se necesitaría para ello? La Biblia no responde, y esto ya es una pista. Recuerda, recibiste la vida eterna. Si el pecado pudiera anular esto, Jesús no habría usado la palabra eterna, lo que significa para siempre. Habría llamado vida temporal. El segundo argumento es más grave y proviene de Hebreos 6. El texto habla de personas que experimentaron luz, demostró el don celestial, participó en el Espíritu Santo y conoció el poder de la palabra de Dios. Es decir, eran creyentes genuinos. Pero entonces llega la advertencia, si se alejan, es imposible renovarlos para el arrepentimiento. No porque Dios no quiera, sino porque requeriría que Cristo sea crucificado nuevamente, algo imposible. Su vieja vida murió con él en la cruz, y no hay retorno. ¡Felicidades! Ganaste la primera fase y entendiste la esencia de la salvación. Pero es en el segundo que las cosas se ponen interesantes y peligrosas. Hay impostores que saltan la primera etapa y llegan aquí para atajos. Y ahora, solo uno de ellos tendrá fuerzas para enfrentar al jefe final. Imagine a 3 jugadores en el juego vida, todos se llaman cristianos. Solo uno de ellos ganará. Los otros 2 fallarán miserablemente. ¿Cómo saber cuál? Tenga en cuenta cómo cada uno juega y le pregunta a Dios, ¿a cómo me veo? El primer jugador tomó una decisión rápida, puso un sombrero cristiano para demostrar que está del lado de Jesús. Pero después de eso,
continuó jugando su camino, perdiendo la vida por cada opción equivocada. Cuando se acercó al jefe final, estaba casi fuera del poder. Veamos qué le sucede a nuestro primer jugador, pero antes, necesito hacer una confesión. ¿El cristiano número 1? Este era yo. Un cristiano cultural, uno de los nacidos en la iglesia, conoce todas las historias de la Biblia e incluso levantó las manos en la adoración de los niños para aceptar a Jesús en el corazón. Pero cuando miré honestamente mi vida, no encontré ninguna prueba de que perteneciera a Dios. Si no dijera que era cristiano, nadie sospecharía de la forma en que vivía. Porque, de hecho, no viví para Dios, viví para mí mismo. Ser cristiano no era diferente de ser brasileño o estadounidense. Rizar no era diferente de lavarse las manos antes de comer. Mi fe era tan superficial como una pegatina en el parachoques del automóvil. Hasta un día, leí un verso que me congeló. En Mateo, Jesús describe el día en que estos cristianos culturales estarán delante de él, enumerando todas sus grandes obras. Señor, nos profetizamos en tu nombre. Conocimos demonios. Hicimos milagros. Y Jesús responde, parta de mí. Nunca te conocí. Ustedes son practicantes de iniquidad. Cuando lo leí, sentí que me había golpeado el estómago. Porque lo sabía, ese era yo. Ir a la iglesia y rezar no me hizo cristiano, además de entrar en un pollo y bañarse en salsa de barbacoa no me convertiría en una pepita. Si continuara, no tendría la menor oportunidad el día del juicio. Pero cambié. Y te diré exactamente cómo, pero primero, veamos a Cristian número 2. Este jugador comenzó como el primero, se identificó con Jesús. Pero a diferencia del primero, ya pensó en la batalla final. Cada vez que estaba equivocado y perdió la vida, corrió para compensar las cajas de buenas obras, ganando potenciadores para seguir adelante. Cuando llegó al jefe final, estaba lleno de vida y confía en la victoria. Sé que esto es bien. Recuerdo haber leído sobre un hombre así, un ministro ordenado del siglo XVIII en Inglaterra, por lo que es santo, que fue presidente del Santo Club en la Universidad de Oxford. Sí, existió. Hasta un día, en medio de una tormenta mortal, vio a un grupo de misioneros alabando a Dios, seguro de que irían al cielo incluso si el barco se hundiera. A pesar de ser un predicador famoso, se dio cuenta de que no tenía la misma paz. Él entendió que ningún buen trabajo, no incluso ser presidente de un club sagrado, podría salvarlo del infierno. Solo la gracia de Dios. Este hombre era John Wesley, que yo llamo cristiano religioso. A su alrededor lo ve como una buena persona, pero su fe se deposita en sus propias obras. Si no te arrepientes como Wesley, tampoco tendrás una oportunidad en el juicio. Ahora, Cristian número 3. Comenzó como otros, se identificó con Jesús y, como el segundo, trató de acumular poder de buenas obras. Pero este jugador luchó. Simplemente temblé pensando en el jefe final. Hasta que hizo algo radical, se rindió. Dejó de intentar ganar solo y lloró por Jesús. Y Jesús respondió, dándole una vida ilimitada y diciendo, sígueme. Aún así, incluso con la vida infinita y siguiendo a Jesús, el miedo persistió. ¿Cómo enfrentaré el mayor desafío si ni siquiera puedo esquivar una toma de cámara lenta? Este es el cristiano dudoso. Cuando me di cuenta de que mis obras y frecuencia a la iglesia no me salvaron, me rindí a Cristo y dejé que me transformara adentro. Si no estás seguro de si se ha transformado, la Biblia tiene una lista de verificación en Gálatas 5. Contrasta al falso cristiano, marcado por idolatría, odio, celos, acceso a la ira, con el cristiano real, que produce amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y autocontrol. Pero tenga cuidado, esto no significa que el verdadero cristiano nunca se pierda. Significa que cuando el Espíritu Santo te entra, Él lo convence de pecado y comienza a producir estos frutos. A veces, incluso después de confiar en Cristo, todavía tropiezas y vuelves a los viejos hábitos. Aquí viene la pregunta, ¿un pecado cristiano real como ese? ¿No estoy salvado? Si este es su caso, necesito que comprenda algo. Cuando descubrí esto, todas mis incertidumbres han desaparecido. Y se puede resumir en una palabra, santificación. Imagina que compras un auto usado. Ese auto ahora es tuyo, posicionalmente, te pertenece. Pero ha amasado,
La pintura se está pelando, el banco desgarrado. Es tuyo, pero necesitas reparaciones. Cuando me convertí en un verdadero cristiano, Dios me adoptó como un hijo. Yo era de Él, pero todavía necesitaba mucha restauración. Viene la santificación, Dios comienza a trabajar en ti. Cambia el motor, arregla el arrugado, da una nueva pintura. Y eso lleva tiempo, toda una vida. Tropear aquí y allá no significa que no seas cristiano. Significa que está en camino a la santificación. Y si no lo has notado, el jefe final tiene un nombre, la muerte. Pero como verdadero cristiano, no tienes que temerlo. Porque cuando llegue el momento de enfrentar a este jefe, encontrará que Jesús ya lo ha derrotado en la cruz. La batalla ya ha sido superada. Tu única misión ahora es amar a Dios. Felicidades. Te acabas de pasar al nivel 3 y ya conoces el secreto. Aquí está la esencia de lo que significa ser un discípulo auténtico de Cristo. Simplemente desbloqueas el nivel 3, y esta no es una pasantía para los aficionados. Mientras que en el nivel 2, el jefe final era obvio, muerte, ya derrotado por Jesús, aquí el peligro es más sutil, más traicionero. Es el nivel en el que su fe no es probada por espadas o dragones, sino por algo mucho más insidioso, la ilusión de que todavía tiene el control. Imagina tu vida como un juego. Pasas años recolectando monedas, estado, placeres, aprobación, seguridad. Al principio es emocionante. Cada nueva moneda da una dosis de satisfacción. Pero con el tiempo, su peso comienza a ahogarlo. Te arrastras, agotado, bajo la carga de una vida que debería ser abundante, pero se ha convertido en una raza sin sentido. Hasta que, de repente, Jesús aparece y dice solo 2 palabras: sígueme. En el mismo momento, el peso desaparece. Te levantas, libres y descubres que seguirlo no es una misión imposible, es una aventura. No hay más soledad, no hay más monedas para llevar. Solo paz. Único propósito. Hasta que te topes con una tubería roja brillante. Un plato intermitente promete, monedas gratis aquí. Te detienes. Durante meses, quizás años, no has recolectado una sola moneda. Mientras tanto, ve a los otros jugadores pasar por ti, bolsillos completos, risas, vidas que parecen más emocionantes. La pregunta sutil se infiltra: ¿estoy perdiendo el juego? Sin consultar al que te liberó, te sumerges en la tubería. Y luego, te despiertas en el infierno de las monedas. Están en todas partes. Brillante. Infinito. Cada uno que tome es reemplazado por 2. Al principio, es eufórico. ¿Por qué dejé de hacer esto? ¿Crees? Pero pasan los días. Las monedas ya no llenan el vacío, solo lo profundiza. Te ahogas en algo que juró que te ahorrarías. La soledad regresa. El peso vuelve. Peor, ahora ni siquiera sabes cómo irse. Apagarse el juego parece la única opción. Detener. Este juego no es hipótesis. Yo jugué. Y perdí. Hace unos años, después de rendirme a Cristo, caí en una trampa que me avergonzaba hasta el día de hoy. No era ninguna adicción, era una esclavitud disfrazada de libertad. Una imagen tomó la otra. Una búsqueda condujo a 1000. Por lo tanto, ya no tenía el control, el pecado fue. ¿Y lo peor? Sabía que estaba equivocado, pero me mentí a mí mismo: me hace feliz. Solo una vez más. Cada clic era un analgésico para el dolor que el clic en sí mismo causaba. Un círculo vicioso, una prisión sin cuadrículas. Hasta que, en medio de la oscuridad, una luz rasgó la oscuridad. No fue un sermón. No era un amigo. Era la voz de Jesús, que hacía eco a través de las páginas de Apocalipsis, hablando directamente a la iglesia de Efeso, y sin que yo lo supiera, directamente a mí. Has abandonado tu primer amor. Vuelve a mí o tu vida se volverá inútil. 3 pasos. 3 llaves para dejar el pozo. El primero es recordar. Estás allí, hundido en monedas cuando una silueta baja por la tubería. Es él. No hay sermón. No hay condena. Solo una pregunta que te rompe el corazón: ¿recuerdas? Y luego los recuerdos vuelven como una inundación.
Recuerdas el día en que lo encontró, curvado bajo el peso de una vida que ya no podía soportarlo. Recuerda la ligereza cuando tomó su carga. Recuerde la alegría de seguir sus pasos, sin monedas, sin temores, solo él. Y por primera vez en meses lloras. No de vergüenza, sino anhelo. Este es el primer paso, recuerda de dónde caes. ¿Pero cómo hacer esto cuando la oscuridad parece tan gruesa? Dos herramientas me salvaron. Primero, música. Ninguna canción, las canciones que escuchaste cuando Cristo te rescató. Esos himnos que hicieron que su pecho quemara con gratitud. Suena tonto, pero no lo es. Puse auriculares y dejé que esas melodías me lleven de regreso al altar. De repente ya no era el esclavo de las monedas. Yo era el hijo amado. La adoración regresó. La pasión regresó. Segundo, un cuaderno y un bolígrafo. Escribí todo. Cada recuerdo de mi liberación. Cada promesa que se había roto. Cada mentira que creía. Puse en papel lo que el enemigo quería que olvidara. Y a medida que las páginas se llenaron, una verdad se volvió innegable: había intercambiado el infinito por las migajas. Esto me llevó al segundo paso, el más doloroso pero el más liberador. Arrepentimiento. Esto es lo que la mayoría de los cristianos no entienden: el arrepentimiento no es solo decir lo siento. Es una revolución mental. La palabra griega, metano, significa cumplir 180 grados, no solo lo que haces, sino cómo ves la realidad. Cuando recuerdas cómo era seguir a Cristo, un dolor sagrado lo invade. Porque te das cuenta, por primera vez, la mentira monumental en la que viviste. Estabas jugando el juego equivocado. Las monedas no valen nada. El Estado no vale nada. ¿El placer efímero que cazaste como loco? Es basura en comparación con lo que abandonaste. Te ves a ti mismo, de rodillas, como los antiguos israelitas, vestido de tela de bolsa sentado en el gris, no por autoevaluación, sino porque finalmente lo viste. Lloré cuando entendí. No lloré por la pornografía. No lloré por la vergüenza. Lloré porque me perdieron el tiempo, tiempo que podría haber pasado en una verdadera aventura. El problema no era el pecado en sí. Era la mentira que creía, que esas monedas podían darme lo que Cristo solo ofrece. Cada clic fue un intento desesperado de llenar un vacío que solo puede llenarlo. Pero la adicción no da alegría, hambrienta. Y cuanto más comes, más hambriento tiene. Hasta que, en un momento de claridad brutal, elijas. O volver a las monedas. O quema el puente. Elegí arder. Le confesé a mi pastor. Eliminé las redes sociales. Le entregué mi carga, nuevamente, al que ya lo había llevado una vez. Y luego, llegué al tercer paso. Pero antes de continuar, una advertencia urgente. Muchos se detienen aquí. Recordar. Llorar. Incluso se arrepienten. Pero ellos no actúan. Y esto, mi amigo, es suicidio espiritual. Porque el pozo no se cierra solo. Si no te vas, las monedas te tragarán de nuevo. Y esta vez, es posible que no vuelvas. Se lo lanzó. No es una cuerda frágil, sino una cuerda de acero forjada en el corazón de Dios. Y luego alguien grita desde arriba: aguanta. Te lo empujo. Miras la cuerda. Mira la oscuridad. Y luego mira la voz que llama. Y sabes que es él. Pero aquí viene el susurro: ¿qué pasa si ya he ido demasiado lejos? ¿Qué pasa si he cruzado la línea que incluso Dios puede perdonar? Está el señuelo. Ahí. Madila teológica que ya ha derribado a más guerreros que cualquier pecado común. Porque el pecado que no tiene perdón no es cuán profundo has caído, se trata de lo que haces cuando la luz brilla en tu cara. Los fariseos no estaban solo en el pozo. Estaban fuera del pozo, con los brazos cruzados, observando a Jesús sanar un mute ciego con poder que solo podía venir del cielo, y sin embargo, con sus labios llenos de veneno, dijeron: esto no es Dios. Este es demonio. No fue un error. No fue un tropiezo. Fue una elección. Vieron gloria, reconocieron la verdad y la escupieron. No fue un momento de debilidad, fue una rebelión calculada. No era duda, yo era la guerra. Y aquí es donde se rompe la cuerda.
No porque Dios la cortara, sino porque se negaron a aguantar. ¿Crees que ya ha blasfemado contra el Espíritu? Luego responda, ¿cuándo fue la última vez que miraste a Jesús y dijiste, con todas las cartas, sé que eres Dios, sé que me amas, sé que muriste por mí, y aún así, elijo llamar tu trabajo y tu espíritu demoníaco? Si está leyendo esto ahora, si su corazón todavía latía con esa pregunta, si siente el peso de esta verdad como un cuchillo en su pecho, entonces, amigo mío, no ha cometido este pecado. Porque a los que se comprometieron ya no les importa. Quien se ha comprometido no está aquí, sudando frío, con la esperanza de que haya una salida. Aquellos que se comprometieron ya han dado la espalda, ya han cerrado los ojos, ya han construido conciencia bajo tanta tierra que incluso la voz de Dios puede hacer eco. Pero estás aquí. Y eso significa que la cuerda todavía está en tu mano. Ahora espera con todo. Porque el siguiente paso no se trata de si puede ser perdonado, se trata de lo que haces con el perdón que ya está extendido. Y te diré qué no hacer, no te pares al borde del pozo discutiendo con Dios sobre la longitud de la cuerda. Trepar. Comience con los primeros trabajos. Aquellos que hiciste cuando tu fe estaba fresca, cuando el amor por Cristo ardía como fuego en tus huesos. Abre la Biblia no como un libro de reglas, sino como cartas de un padre que te rescató del infierno. Regreso a la iglesia no como un hipócrita avergonzado, sino como un hijo que finalmente entró en sí mismo. Y adorar. No cuando todos miran, no cuando la música es alta, no cuando el pastor está predicando, sino ahora, donde estás, con manos sucias y desconsolar, porque eso es lo que los hipócritas no hacen. Llevan máscaras. Tú estás tomando el tuyo. Y eso es lo que te hace real. Esa cuerda que te negaste obstinadamente a agarrar todavía está allí. Incluso pusiste excusas a los demás en el mismo pozo que tú, diciendo que no estás seguro de lo que hay allí. Entonces, prefiere no comprender la cuerda para averiguarlo. Hasta que de repente una paloma gigante cae en la oscuridad, te levanta con tus alas y te lleva al borde del abismo. Tus ojos, eclipsados por la luz, comienzan a ver la belleza de Dios, la bondad que nunca imaginaste. Ahí está, el hombre en la parte superior, no un verdugo, sino un salvador con brazos abiertos, extendiendo su mano para sacarte de una vez por todas. ¿Y tú? Te escupes en tu cara. Sale de las alas que te salvaron. Y vuelve a la oscuridad nuevamente, gritando a los demás que uno es un mentiroso, un torturador, un fuego que quema las almas. Haces todo esto sabiendo que es una mentira. Y para eso, todavía sale de su corazón, el Salvador acepta su rechazo total. Retire la cuerda. Dejarte con tu elección. Porque la blasfemia contra el Espíritu no es un error de aquellos que no lo saben. Es la traición de aquellos que vieron la luz, la gracia tocada, demostró amor, y sin embargo, decidió llamar a la oscuridad lo que es pura claridad. Algunos dicen que solo los fariseos de esa época han cometido este pecado. Tuvieron la completa revelación, pero su error. Creo que todavía es posible hoy, pero es raro. Porque la mayoría de la gente nunca ha visto tanta luz. No pueden esconderse detrás del pecado imperdonable. La cuerda sigue ahí para él. Tal vez tú eres el que corrió. Que se hundió. Eso solo ve la oscuridad y escucha, distante, un eco de la voz de la que te llama. Pero escuche bien, la cuerda no fue eliminada. El brazo de Dios no es demasiado corto para contactarte, no importa cuán profundo haya caído. No tienes que limpiarte antes de ir con Él. Necesitas agarrar tu gracia, porque Él te ama y tiene todo el poder para salvarte si solo recurres a Él. ¿Y tú, un cristiano que vive por temor a cometer el pecado imperdonable? Su propia duda es una prueba de que no lo cometió. Como dije, nadie hace esto sin saberlo. Ya te han sacado del pozo. Tus brazos están abiertos. Abrázalo. Respira hondo. Alabado a Dios. Porque ahora entiendes lo que es salvado por Jesús. Que debes seguirlo. Cómo superar las corrientes que te encarcelaron. Cómo silenciar el miedo que te paralizó. Estás listo para lo que viene después. Pero antes de seguir, sepa que, la vida cristiana no es un videojuego, aunque a veces parece. No es ficción. No es teoría. Es real. ¿Y ahora? Y es mucho más complejo que los píxeles en una pantalla.
Pero Dios no nos ha dejado un mapa desgarrado o instrucciones vagas. Nos ha dado la Biblia, el GPS del alma, la brújula que nunca falla. Y mientras camine, recuerde, Jesús te amó tanto que muriste por ti. ¿Y ahora? Él está preparando un lugar para ti, un lugar que yo llamo un nivel infinito. ¿Quieres saber cómo será? Abra la Biblia y averigüe.